pero no es el único sector que tiene que tomar definiciones en términos de elecciones presidenciales. Está también lo que debe resolver la Democracia Cristiana junto a su candidata escogida en unas primarias, Jimena Rincón puntualmente. Estos resultados también del fin de semana generaron que el presidente del partido, Fuad Chaín, pusiera su cargo a disposición. Estamos en contacto con el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver, para analizar todo esto. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Patricia? Saludos a todos en 24 horas desde el Congreso Nacional en Valparaíso. Sí, primero me gustaría conocer cuál es su opinión respecto a lo que debiese ocurrir puntualmente con la candidata Jimena Rincón. ¿Debiese ser proclamada o más bien escuchar lo que ella ha planteado, que es decir que hay que tomarse un tiempo para analizar y ver qué es lo que ocurre y finalmente no inscribirla en estas primarias legales? A ver, nosotros idealmente hubiésemos esperado un proceso de deliberaciones mayor. Nos gustaba la propuesta de Jimena Rincón de decir, ¿saben qué más? Aquí hay que mirar mucho más allá de unidad constituyente, sobre todo después de lo ocurrido el día domingo. Por tanto, la conversación con fuerzas políticas, por así decirlo, de otros pactos que se definen como progresistas y de oposición es más necesaria que nunca. Si algo se instaló el pasado domingo es la necesidad de alternancia en el poder y que claramente el oficialismo no veo por dónde tenga la posibilidad de reelegirse. Pero desgraciadamente somos esclavos efectivamente de los plazos y por eso que el día de ayer el Consejo Nacional va a proponer en esta Junta Nacional el inscribir en primer lugar a Jimena Rincón porque es nuestra única candidata, ganó una primaria ciudadana, apoyó a nuestros candidatos en las elecciones municipales, en las buenas y las malas, y eso obviamente es lo que tiene que hacer un líder del punto de vista territorial, que sometió al escrutinio ciudadano abierto, es nuestra decisión, y en consecuencia vamos obviamente a participar de las primarias. Y si el día de mañana, Patricia, porque eso es lo que queríamos, está la definición o la posibilidad de hacer una primaria convencional, tal vez me estoy adelantando algo en el programa, de quien resulte ganador de la primaria entre Boric y Jadwe, también vamos a pensar de manera proactiva y positiva esa posibilidad. Hoy día no hay que cerrarse a nadie, las elecciones del día domingo son un baño de realidad para todos, principalmente para la democracia cristiana, y nosotros, como digo, queremos ser más protagonistas que nunca de lo que viene y del futuro de la oposición y ponernos de manera colaborativa justamente al servicio de esta causa. No cerrarse a nada ni a nadie. ¿Eso incluye impulsar la eventual candidatura de Jasna Proboste? A ver, es que para esta posibilidad tiene que haber primero candidatas. Nosotros tuvimos un proceso abierto público y esta opción finalmente fue tomada, y yo creo que la gente premia finalmente la sinceridad por Alberto Undurraga y por Jimena Rincón, quienes materializaron que es lo que hoy día uno ve los resultados electorales, gente que estuvo disponible a competir. Y en esta competencia ganó Jimena Rincón. Hasta el día de hoy no conozco otra persona al interior de la democracia cristiana con la voluntad, en este caso que ha tenido Jimena, a ponerse en condiciones difíciles al servicio del partido. Y lo otro, también como resultado del día domingo, que la gente premió a personas con voluntad y decisión de sincerar su posición en política, es que también las encuestas han sido derrotadas y no va a ser la CADEM y otra encuesta similar quienes guíen el norte de las decisiones de la democracia cristiana. No hay ninguna encuesta que predijo lo que pasó el día domingo pasado, y eso también es lección aprendida al interior de la democracia cristiana. En consecuencia, vamos a reafirmar nuestra vocación de unidad y queremos señalarle a los demás partidos, más allá de unidad constituyente, que estamos disponibles a la competencia, incluso a buscar una plataforma presidencial común. Desgraciadamente mañana hay que inscribir unidad constituyente, ya no hay tiempo para tal vez mínimos comunes o una plataforma programática más allá efectivamente de los nombres. Y segundo, nosotros tenemos un itinerario electoral que lo tomaron las urnas de la democracia cristiana y obviamente tenemos que ser responsables con lo que nos dijeron los ciudadanos, en este caso en esa primaria, apoyando la opción de Jimena Rincón. Sí, usted dice ahí las encuestas se equivocaron, no, ninguna acertó respecto a los resultados de
de lo que ocurrió el fin de semana, pero ahora son varias las encuestas que han mostrado sí, a Jasna Proboste como una figura que va creciendo, que irrumpe con una muy buena evaluación. ¿Qué se debiese hacer con eso? ¿Está la democracia cristiana en condiciones de dejar ese eventual capital político a un lado? Si ella se pronunciara y dijera que está dispuesta a un desafío presidencial, ¿se debiese abrir la puerta para que ella compitiera? A ver, lo que pasa, Patricia, es que la política, el servicio público, no es un ejercicio esotérico en el cual nosotros podamos comprender quién tiene voluntad real de medirse en una papeleta. Yo he escuchado a Jasna Proboste su voluntad y lo ha hecho genial al servicio de la presidencia del Senado en términos de tener un liderazgo al servicio de la oposición. Es la contraparte hoy día que tenemos con el gobierno de Sebastián Piñera. Ella participa con todo de la coyuntura y ha señalado que tiene un liderazgo colaborativo efectivamente con Jimena Rincón Tororo también desde el punto de vista de género, pero jamás le he escuchado alguna intención siquiera de postular desde la democracia cristiana a la primera magistratura del país. En consecuencia, nosotros vamos a seguir adelante con quienes ganó en las urnas, quienes apoyó y se desplegó con todo en esta elección municipal, como digo, en las buenas y en las malas, porque también desde la democracia cristiana acá no vamos a mirar para el techo lo que pasó en los resultados constituyentes y nuestros resultados allí fueron desastrosos. Y en consecuencia, acá se hace política con los que están disponibles al servicio de una causa y de una plataforma, en este caso electoral, como es en este caso Unidad Constituyente. Y vamos a seguir adelante dicho itinerario. Sí, para aclarar ahí, dentro de esos escenarios que se abren para las primarias futuras, ¿qué tan amplia debe ser esa primaria, incluyendo ahí Jadwe, Boric, Giles? A ver, en principio, no podemos hacer hoy día política desde la exclusión ni de los vetos. Por eso nos hubiese gustado mayor tiempo y de la deliberación política para antes de los nombres poner en mínimos comunes o una plataforma presidencial programática común que nos interprete justamente como proyecto político. Y desde allí yo no veto a nadie, desde la democracia cristiana, al Frente Amplio, al Partido Comunista, pasando por Pamela Giles. Cosa distinta es que es necesario un proceso de deliberación político mayor, obviamente, al tema de los nombres. Es finalmente el escrutinio de este proyecto el que finalmente uno lo pone al servicio del país, más que solamente los nombres que muchas veces están motivados por las encuestas. Nos faltó tiempo y quiero decir que aquí hubo un fracaso también de la política respecto a lo que va a pasar el día de mañana. Vamos a tener, por un lado, la primaria Jadwe-Boric y la primaria de unidad constituyente con 3 o 4 alternativas, pero no desahuciamos el día de mañana una primaria convencional previo a la elección presidencial o de primera vuelta. Claro, lo que pasa es que las primarias tienen esta particularidad que aquellos candidatos que pierdan tienen que, se supone, apoyar al ganador. Así es. Desde esa perspectiva, ¿usted estaría dispuesto a eventualmente votar por ya sea Pamela Giles, Gabriel Boric o Daniel Jadwe? ¿Se entiende así? Como digo, en una primaria nos hubiese gustado un escenario de mayor participación al de unidad constituyente. Ese desgraciadamente va a ser desahuciado a partir de mañana, pero obviamente quien participe en una primaria debe aceptar la regla del juego, tanto como para exigir a los demás que lo apoyen si es que uno gana, como para exigir también en la derrota el apoyar al vencedor. Y eso es parte de la democracia, por supuesto. Sí, vamos al análisis de lo que ocurrió en estas últimas elecciones. ¿Qué es puntualmente lo que usted cree que termina afectando y provocando este desastre electoral a la democracia cristiana? Puntualmente lo que se refiere a los constituyentes, porque sabemos que los alcaldes ahí es otra la realidad. Pero el hecho de que prácticamente no va a tener mucha injerencia en la redacción de la nueva Constitución a raíz de la poca cantidad de constituyentes que finalmente elige la ADC. No, mire, es un chaparrón electoral por donde lo miremos. Ahora, no podemos entender cómo teniendo buenos resultados desde el punto de vista municipal o de concejales o incluso a nivel de gobernadores hay un desacople evidente respecto de la elección, en este caso, de constituyentes, donde un resultado no explica efectivamente el otro, como que no dialogaran justamente ambos procesos electorales, cuando, a contrario, en los otros partidos
se da el fenómeno de que hoy día hay muchas alcaldías, por ejemplo, de fuerzas emergentes, como Frente Amplio, que son apuntalados justamente por la mística del proceso constituyente. Aquí en la democracia cristiana, como que un hemisferio del cerebro no conversó con el otro a la hora de manifestarse en la votación. Y esta paradoja electoral nos lleva claramente a un desastre que, como digo, por todos lados no tiene un cariz, en este caso positivo, aun cuando generalmente los políticos al día siguiente, más que darnos por derrotados o ganadores, tendemos a explicar los resultados de manera beneficiosa al agua de molino que queremos empujar. Pero yo quiero hablar de la palabra derrota, en este caso con todas sus letras, sin, en este caso, abdicar a ninguna sílaba justamente de aquella palabra. Nosotros fuimos derrotados el pasado domingo, hablaron las urnas y a partir de allí, obviamente, tenemos que levantarnos, pero con la palabra derrota en mayúscula y en negrilla respecto a lo que pasó en esa elección. Claro, usted dice, le llama la atención porque esto no conversa mucho con la realidad de los resultados de las municipales. Ahí tal vez se da otra situación, tiene que ver mucho más con el terreno, con las características que se requiere para un líder local, a diferencia de lo que tiene que ver con redactar una nueva constitución, que tiene que ver más bien con las ideas que se representan. ¿A qué atribuye usted ese resultado? ¿Tendrá que ver con un castigo a los partidos tradicionales, a las ideas tradicionales? Bueno, a ver, Unidad Constituyente como bloque fue derrotada, para no solamente poner el domicilio en la democracia cristiana. Aquí la lista del pueblo o la lista de la dignidad tuvieron resultados muy positivos y yo quiero felicitarlo. Hay un castigo a la política tradicional, lo mismo efectivamente en la derecha. A mi juicio es absolutamente explicable. Nosotros vivimos una fractura social de dimensiones telúricas a partir de lo que fue el estallido social, y eso tenía que tener algún reflejo del punto de vista electoral. Era imposible no contaminar ambos procesos, como que hubiésemos vuelto a los 90 o a lo que fue la política del binominal de los años 90 o de la transición. Esto tenía que tener algún reflejo del punto de vista electoral. Pero como digo, creo que acá hay un aprendizaje de la democracia cristiana. Creo que hoy día el poder no se construye desde el centro hacia la periferia, sino que desde los territorios, justamente hacia el centro. Y nosotros, como digo, la paradoja es que teniendo muy buena raigambre territorial, y eso da cuenta nuestro alcalde, 54, o la fuerza política en concejales, esos mismos rostros no fueron parte de la construcción política de nuestra lista de constituyentes. Ahora, ¿cómo debiera enfrentarlo esto el partido o la democracia cristiana? ¿Pasa esto por un cambio de directiva? A ver, nosotros ya, Fuad Chahir lo decidió, él no va a ir a la reelección. El 25 de mayo, después de la segunda vuelta, tenemos efectivamente elecciones de lista o de mesa directiva. Va a haber un recambio importante seguramente en nuestro liderazgo, pero siempre como la democracia cristiana a través de la democracia. Aquí no van a haber consenso ni lista de hombres buenos, yo creo que no hay espacio para aquello y la competencia al interior de la democracia cristiana se va a instalar seguramente durante las próximas semanas, pese a que nuestra principal responsabilidad hoy día son nuestras segundas vueltas de gobernadoras regionales. Muy bien. Diputado Gabriel Silver, muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien.